Hola, es un gusto poder saludarlos. A nombre de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y de la Unidad de Arte, Cultura y Deportes, le damos la más cordial bienvenida. Este año estamos celebrando la Semana Cívica 2021, que ha sido denominada Celebrando 200 años de Independencia Patria. Como primer punto, escucharemos la oración por parte de nuestro capellán, el pastor César Meléndez. Un gran saludo para todas nuestras autoridades y la comunidad universitaria en general. Qué bueno que podamos estar reunidos para celebrar, para conmemorar estos 200 años de independencia patria. Les pido que nos unamos en gratitud a Dios por darnos la oportunidad de reflexionar acerca de todo lo que tiene que ver con el experimentar una libertad y agradecer a Dios por la posibilidad también de tener una relación personal con Él, la cual dice su palabra que nos hace verdaderamente libres. Vamos a orar. Les pido por favor que me acompañen en este momento. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad en esta ocasión de reflexionar acerca de este tema. Gracias te damos, Señor, por la posibilidad que tenemos de haber nacido en este país, de disfrutar a nuestra familia, de recibir todas las oportunidades que representa esta nación. Sabemos, Señor, de las dificultades y reconocemos también de los retos que poseemos, pero gracias también te damos porque en ti está puesta nuestra esperanza y tú eres el Dios de esta nación también. Te pedimos que podamos nosotros también reconocerte como ese Dios que está dispuesto a guiarnos siempre y cuando también nosotros tengamos esa actitud. Así que te bendecimos, te agradecemos muchísimo, Señor, por este tiempo y que todas estas actividades que se van a estar desarrollando puedan ser de mucha bendición y de mucho crecimiento para nosotros de manera integral. Te bendecimos y te agradecemos mucho porque nos permites en este momento el recordar que en ti somos verdaderamente libres. Gracias te damos, Señor, y todo esto lo decimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esperamos entonces que esta serie de celebraciones pueda ser también de mucho crecimiento y de mucha reflexión para cada uno de nosotros. Muchísimas bendiciones para todos. Muchísimas gracias, pastor. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida por el doctor Darío Chávez, nuestro vicerrector de Investigación y Proyección Social. Es un gusto dirigirme a ustedes y les envío un cordial saludo de parte de las autoridades universitarias, de la doctora Cristina de Amaya, rectora, de la doctora Mirna García, vicerrectora académica, del licenciado Walter Mengíbar, director de Proyección Social y Servicios Estudiantiles, de la licenciada Esmeralda Flores, coordinadora de la Unidad de Arte, Cultura y Deporte, y también envío un fraternal saludo a decanos de las diferentes facultades, particularmente a los señores decanos de Ciencias Jurídicas y de Ingenierías, a investigadores de la Academia Salvadoreña de la Historia, a invitados especiales, a docentes y estudiantes. Dado que la Universidad Evangélica tiene como misión y visión en el marco de su responsabilidad social formar profesionales integrales y ciudadanos ejemplares, promovemos el civismo y la convivencia social en el contexto de los derechos humanos y los valores cristianos. El 15 de septiembre de 2021 estaremos celebrando 200 años de independencia de Centroamérica, por lo que debemos retomar los ideales que motivaron este movimiento social y político, que en sus más nobles ideales pretendía la construcción de una sociedad más justa, libre y autónoma. La Semana Cívica 2021 lleva por lema Celebrando 200 años de Independencia Patria, enfatizando el cumplimiento de 2 siglos de independencia, tiempo que posee una connotación particularmente especial. Es importante que comprendamos que la identidad cívica y el patriotismo deben entenderse como los valores que vinculan y comprometen a las personas con el desarrollo de su país natal, ayudándole a un desarrollo endógeno a través de la cultura, el idioma, la historia y la geografía, reforzando la convivencia armónica a pesar de las diferencias.
En el caso de Centroamérica, las características de cada país contribuyen a la conformación de la identidad regional, que debe actuar como un factor de adhesión para responder a retos comunes como la pandemia por COVID-19, el desarrollo sostenible, la lucha contra la corrupción y el cambio climático, entre otros. Esta semana contaremos con una serie de actividades dirigidas conjuntamente por cada una de las facultades, desarrollando espacios de reflexión sobre temas procedentes. Invitarlos, pues, a que trabajemos por un país y una región centroamericana desarrollada y en paz, de cara al futuro y a los retos que este trae consigo. Muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, doctor, por esas tan valiosas palabras importantes para introducir a la Semana Cívica de este año. La patria es espíritu. Ello dice que el ser humano de la patria se funda en un valor o en una acumulación de valores, con los que se enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que habitan. A continuación, escucharemos, en el marco de los avances de investigación del Centro de Investigación, Salud y Sociedad, Agenda 2021, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Dirección de Investigación se complacen en presentar la entrevista al historiador Roberto Turcios, investigador asociado del CIS. Dicha entrevista abordará los principales hallazgos de la investigación en curso, evolución histórico-constitucional del Salvador en el siglo XX y más allá. Se trata de una inmersión historiográfica de los debates políticos sociales en 4 coyunturas temporales en el siglo XX y lo que ello significa para nuestro presente actual. Esperamos con esta entrevista contribuir a la ilustración ciudadana sobre el significado de los patrones históricos que configuran el por qué estamos como estamos y al mismo tiempo aporta a la comunidad académico-científica de insumos para la reflexión con estudiantes, docentes e investigadores. En este momento cedemos el micrófono al director del CIS, el licenciado Raúl Torres, y al maestro, perdón, me dijo que doctor no, Lingüendi. Ya ve, maestro. Ay, Roberto. No tenga pena, no tenga pena. Lo voy a dejar como historiador. Yo le dije, yo sí, Eso está muy bien. De acuerdo. Entonces, a continuación, cedemos las palabras a nuestro director del CIS, el licenciado Raúl Torres, y al historiador Roberto Turcios. Muy bien. Muy buenos días. En esta ocasión tenemos la oportunidad de arribar mediante la entrevista en el marco de la Semana Cívica y la celebración del Bicentenario, una investigación en curso que data de la Agenda 2021 del Centro de Investigación, Salud y Sociedad. El gran tema que se planteó como objeto de investigación es las coyunturas históricas que dieron lugar a los debates constitucionales en el siglo XX en El Salvador, lo cual marca una evolución histórica de la Carta Magna en El Salvador. Uno de los tópicos importantes aquí es la hipótesis que está detrás del historiador investigador, que para esta tarea nos colabora el historiador Roberto Turcios. Roberto Turcios es abogado, licenciado en filosofía y con formación historiográfica en investigación historiográfica en México. Roberto Turcios tiene muchas publicaciones, entre ellas Autoritarismo y Modernización en El Salvador, que es un estudio sobre la década, las modernizaciones que se dieron en la década de los 50 en El Salvador, donde demuestra con datos y formación cuáles fueron los grandes avances que se dieron en esa década a mediados del siglo XX en El Salvador. Fue también director del Programa Regional de Investigación PREIS, director también de la revista Tendencias, que tuvo toda una época posacuerdos de paz
en la que creó un espacio público para la discusión, el debate, el intercambio de ideas tan necesario después de aquella firma de los acuerdos de paz que dieron fin a la guerra en El Salvador. Como primer punto, quisiera, Roberto, bienvenido, muchas gracias. Como primer punto, me gustaría que nos hicieras una breve ubicación de tu enfoque metodológico. Entendemos que en Centroamérica, en el país en concreto, pero también en Centroamérica, hay toda una nueva generación de historiadores, de investigadores en historia, la nueva generación que tiene representantes casi en todos los países de Centroamérica. Y entiendo que tú eres uno de esos representantes que se ha formado en esa fragua de la formación de nuevas corrientes, de nuevas investigaciones en conexión con el mundo. Que nos dieras una pincelada más o menos por dónde tira tu opciones teórico-metodológicas en relación a estas investigaciones. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de participar en esta semana y en los eventos que realiza la universidad. Reconozco el esfuerzo de las autoridades de la universidad y la constancia de el maestro Raúl Torres en la coordinación de el área de investigaciones de la universidad. Para mí ha sido un gusto impulsar este proyecto dentro del plan de investigaciones de la universidad y agradezco el apoyo que he recibido de la universidad. Muchas gracias por las palabras de introducción de Raúl. Yo creo que, para decirlo de una manera muy resumida, la inquietud, hipótesis de la que parte la preocupación que se tradujo en un proyecto es que la historia política del siglo XX en El Salvador está determinada por una contradicción entre la democracia y la dictadura y el autoritarismo. Esa confrontación entre las dos corrientes es la que anima el proyecto de investigación y es la que sitúa el marco teórico y metodológico del proyecto, que por eso mismo tiene como distintivos la democracia, la vigencia constitucional y la teoría de las transiciones. Esto por una razón, porque desde la formulación del proyecto pensé que había que prestarle atención a esas transiciones que van o que oscilan entre un régimen político y otro régimen político. Por tanto, el proyecto está animado por una visión general de proceso y que en ese proceso destaca la confrontación histórica entre democracia, entre ánimos democráticos y entre corrientes autoritarias y dictatoriales, que he tratado de estudiar, como decía, como proceso, identificando periodos y coyunturas, auxiliándome con el repertorio, las teorías de la democracia, de regímenes políticos, de las transiciones y de la vigencia constitucional. Creo que eso le da forma al proyecto de la evolución histórica constitucional, que destaca un aspecto, es una historia de ese debate político, no es un análisis del contenido constitucional, sino de los debates, de los conflictos que dan lugar a las constituciones. Ok, muchas gracias. Eso significa
que podemos dividir la parte técnico-constitucional en cuanto al contenido, que es otro tema de interés, quizás para los constitucionalistas, ¿verdad? Y otro tema es propiamente el del historiador que aborda las coyunturas en las que tienen lugar los conflictos de interés entre los distintos actores que están jugando por cómo va a quedar la normativa, ¿no? Es decir, qué tipo de cláusulas, qué tipo de reglas quiero yo, qué tipo de límites quiero que se establezcan en relación a determinado proceso, a determinado trámite, a determinado derecho fundamental. Entonces, en ese marco de interés historiográfico de las coyunturas, ¿cuáles son los periodos que el interés de tu investigación se centra? Muy bien. He identificado 3 periodos históricos principales, los cuales coinciden con 3 regímenes políticos distintos y con 3 textos constitucionales fundamentales diferentes. El periodo constitucional de 1939 a 1944, que es el periodo de la dictadura, aunque el régimen de la dictadura, desde mi punto de vista, lo podemos considerar implantado desde 1932. Ese es un primer periodo, el periodo de la dictadura, que tiene su texto emblemático, el de 1939. Un segundo periodo es el de 1950, el que se configura a partir de la coyuntura de 1948 a 1950. Este es el periodo que tiene su texto memorable, que es la Constitución de 1950, que a su vez tiene un segundo texto, que es la de 1962, pero que es prácticamente una reedición de la Constitución de 1950. Y el tercer periodo es el periodo de la democracia que surge o que se funda en el marco de una guerra y que tiene un texto constitucional formulado, promulgado durante la guerra y que da la guerra lugar a un proceso de negociación que va a culminar con los acuerdos de paz que se traducen en una gran reforma constitucional, una de las mayores reformas constitucionales en la historia del siglo XX que desde el punto de vista histórico uno podría decir da lugar a otra visión constitucional distinta a la de 1983, pero que se sintoniza con la de 1983 para dar lugar a la democracia con control constitucional. Esos serían los 3 periodos que tienen identificados regímenes políticos distintos y textos constitucionales emblemáticos. En el caso de los 2 primeros periodos. En el caso del tercer periodo, como decía, hay una sistematización asombrosa desde un texto que se promulga en la guerra y se complementa con una gran reforma que es producto de unos acuerdos de paz y que van a permitir un régimen político distinto a los anteriores, radicalmente distinto a los anteriores, que es la democracia y que llega a tener vigencia con control constitucional. Esos serían los 3 periodos. En el primer periodo, el periodo de la dictadura, también son 2 textos. El primer texto, que es la Constitución de 1939, y el segundo texto, que es la Reforma de 1944. En ambos casos, el determinante principal
para el que se haga una formulación constitucional es el continuismo presidencial. Lo mismo que en 1962. Así que tenemos como ante una constante histórica, que es la oposición de democracia ante dictadura y autoritarismo, tenemos estos tres regímenes en periodos históricos determinados con una tendencia visible, claramente salta a la vista la tendencia de los impactos constitucionales de los afanes continuistas, como en 1939, en 1944, en 1962. En 1950 y 1983-92 son casos, como decía, peculiares, ¿no? 1950 tiene la peculiaridad de dar lugar a la configuración normativa nueva del Estado. Pero serían esos tres periodos en los cuales destaco la correlación del periodo con la vigencia constitucional formal. O sea, el periodo de la dictadura tiene una vigencia constitucional a partir de 1939, aunque el régimen político de la dictadura hubiera comenzado antes. Por decirlo de otra manera, la Constitución del 39 formalizó una realidad que había comenzado antes. Y en 1950 surge como una promesa democrática, una formulación constitucional nueva que ya en la misma coyuntura de 1950 da señales claras de deslizarse hacia otro régimen político distinto al de la democracia y que es el autoritarismo. Muy bien. En esa caracterización que nos has hecho de los tres periodos que son objeto de tu investigación, ¿cuál sería como la hipótesis transversal que atraviesa? Es decir, si pudiéramos preguntarnos acerca de un patrón de comportamiento coyuntural en la historia del país en relación a la Constitución, ¿cuál sería esa hipótesis transversal que podrías tener? Para mí es que la producción constitucional y la dinámica política desde muy temprano del siglo XX ha estado empujada por el ánimo democrático ciudadano, que hasta casi terminar el siglo XX se enfrentó a bloques de poder autoritarios y que lograron que tomara lugar la antidemocracia en la vida política. Eso es lo que encuentro como constante. Desde 1930 es claro que hay un afán temprano de democracia, agudizado por una crisis política extraordinaria, pero claramente hay una lucha por conseguir una competencia electoral igualitaria, sin imposición gubernamental. Esa es la primera manifestación de ese ánimo y esa lucha democrática que ocurre en la tercera década del siglo. Al final, ya desde mediados, desde la tercera década, desde muy temprano de la tercera década del siglo XX, claramente se ha configurado ese ánimo de competencia igualitaria que va a cristalizar por primera vez en 1931. Y lo mismo encuentro en 1948, 1950. 1939, la constitución de la dictadura lo es
porque el dictador no tiene otra manera de prolongar su periodo, sino con otro texto constitucional. El texto constitucional anterior se lo impedía. Entonces, lo que encuentro hasta en la guerra es un proceso largo, un proceso histórico largo, en el que es de una parte el ánimo democrático, ciudadano, independiente, unas veces más de izquierda que otras, y del otro lado, en general, bloques de poder articulados en torno al ejército primero y la Fuerza Armada después, como los sostenes de, de, esa, de esa férrea voluntad autoritaria que da lugar a esas grandes formulaciones políticas. Ya que estoy diciendo entonces que en El Salvador no es una evolución por la lucha cívica o por la modernización intelectual, sino que son cristalizaciones político-normativas, esos son las constituciones, que se dan a raíz de esa oposición entre la fuerza de la democracia y la fuerza de la antidemocracia. En unos momentos porque hay un temor anticomunista, en otros momentos porque se le tiene miedo a una victoria popular, pero es lo que se encuentra a lo largo del siglo XX y que tiene esa manifestación en las constituciones. Entonces, en todas las constituciones vamos a encontrar la modulación de ese determinada correlación política entre las fuerzas democráticas y las fuerzas antidemocráticas, dictatoriales en un momento o dictatoriales después, que derivan en un régimen nuevo que es el autoritarismo. Podríamos decir entonces que en esa constante que encuentras desde 1931 hasta prácticamente los acuerdos de paz, hay un énfasis en tu interpretación bastante enfático sobre los movimientos sociales prodemocráticos. Es Sin decir, duda alguna. uno de los polos que fuerzan, que empujan a esta tensión dinámica entre democracia y autoritarismo es justamente los movimientos sociales. Podríamos decir entonces que tu historiografía de la evolución constitucional está muy marcada por la impronta de los movimientos sociales. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Voy a situar con cierto detenimiento, pero no mucho, 1944. 1944 es un año extraordinario por cómo se manifiestan esos ánimos ciudadanos de democracia que han crecido por varias razones, entre otras la Segunda Guerra Mundial, que para la década de 1940 ya presenta un ascenso de las fuerzas de la coalición eh, democrático-comunista, ¿no? La Unión Soviética con Estados Unidos y Gran Bretaña, y la declinación del nazifascismo. Ese es el ambiente en que se gesta ese ánimo en El Salvador, pero que tiene un antecedente, creo yo, marcadamente cívico. No es económico, no es, eh, no es de un estallido social por un malestar, es
una indignación ciudadana por el atropello constitucional que se ha hecho en 1939. Eso es indiscutible. Es más, yo postulo en el proyecto ahí una idea que le encuentro, todavía no me siento muy seguro, pero la voy a formular. Aunque toda la evidencia de los datos, de la información que logro reunir, me muestra que antes de la Constitución del 1939, el general Hernández Martínez es indiscutiblemente un dictador en El Salvador. No tiene oposición, no hay periodismo libre, no hay recursos ciudadanos ante el Ejecutivo. Él es la ley. Y no estoy diciendo una metáfora. Él no puede hacer ni decir algo ilegal. Si él hace algo o dice algo, es legal. Se convierte en lo correcto, pues. Bueno, ese sentido hace, para mí, con asombro, que sus contemporáneos, a pesar de ese sentido, no lo ven como dictador. Aún en 1939, un intelectual joven al que él consulta preguntándole si se puede reelegir con la Constitución, con todo respeto le dice, no, general, no se puede, terminantemente no se puede, no hay manera de hacer eso. Y ante ese contundente rechazo al continuismo, acude a los grupos más leales, que eran considerables, de su bloque de poder dictatorial, para la formulación de una nueva constitución. Vaya, estoy destacando un punto. Tal era la consolidación del régimen de la dictadura, que contaba con cierto respaldo social. Y es el atropello constitucional el que comienza a darle vuelta a esa opinión. ¿Quiere esto decir que antes de la Constitución la gente lo veía, por lo que uno encuentra en los documentos, en los periódicos, en los discursos, en los debates, como un hombre fuerte, pero que había hecho el imperio de la ley en El Salvador? Hay una serie de mitos que no tienen nada que ver con la realidad, que había bajado la delincuencia. Falso, no había bajado la delincuencia, seguía siendo un problema grave el de los jóvenes, de grupos de ampones en San Salvador, que había salvado el café, cierto. Ese es el hecho indiscutible. El país estaba en la mayor crisis de toda su historia económica en 1930, con todos los propietarios al borde de la quiebra y por tanto con un descontento social en el cual se gesta la insurrección de 1932. Entonces emplea dos grandes armas: la represión implacable contra la insurrección y la reorganización económica total para salvar a los propietarios. Estos dos hechos lo convierten justamente en El Salvador. Y con ese prestigio se va a prolongar hasta 1938, cuando ha sido legal sus dos gobiernos. Él ha tenido dos gobiernos. Bueno, pero estoy tratando de destacar, ajá, y si es así, ¿por qué ya la dictadura estaba establecida? Él se presenta como candidato propio. El primer gobierno lo hace como el vicepresidente que va a terminar el periodo del presidente derrocado. Entonces, él se presenta en 1934 a elecciones. Ya allí no tiene opositor. Él es el candidato único.
Él se retira para hacer la formalidad, pero ya el país está sometido a un poder dictatorial. En 1938, para mí ese es el ejemplo clarísimo de una dictadura antes de que la constituyente la declare, que no es que declara la dictadura, sino que la constituyente dice, vaya, no vamos a hacer elecciones, este hombre es el presidente por 6 años. Sin elección, sin... O sea, ya esa es la dictadura constitucional, pero iba a decir antes, el que para mí es el hecho que muestra ese régimen ya instalado, es que la junta directiva del Instituto de Defensa Social, del Mejoramiento Social, esta era la institución rectora de las políticas sociales, de la compra de algunas haciendas y el reparto de estas tierras entre campesinos. Decide la junta directiva nombrar al general Maximiliano Hernández Martínez presidente vitalicio de la entidad. Se tome el acuerdo y por el carácter de ese consejo directivo tiene que mandar el acuerdo al Poder Ejecutivo para que lo ratifique. Y el Poder Ejecutivo, como si no existiera figura presidencial en el Ejecutivo, dice, sí, está bien, ratifícase y se le pide al designado que con su patriotismo conocido, acepte la designación que se le hace. Es decir, el Ejecutivo presidido por el general Hernández Martínez ratifica un acuerdo en que nombran al general Hernández Martínez presidente vitalicio de una entidad pública que se financiaba con dinero público. Entonces, estos hechos generan un malestar claramente creciente a partir de 1939, que es cuando la Constitución se promulga, una Constitución que tiene aspectos positivos como el reconocimiento del voto de las mujeres, la Constitución de 1939 por primera vez, la creación de la Corte de Cuentas. Y dice el presidente, por esta única vez va a ser electo por esta asamblea. Es decir, ya no hay partidos políticos, ya no hay elecciones municipales, ya no hay autonomía universitaria. Antes no la había, pero formalmente sí existía. La Constitución de 1939 constitucionalmente dice así va a ser. ¿Y qué? Este es el que genera aquel ambiente mundial contra el nazifascismo y este ambiente nacional de sentirse atropellado, que un grupo presenta una solicitud para que le den permiso reunirse y les dice no, ni siquiera les responden, es el que gesta el movimiento cívico-militar primero al que lo derrote el dictador. Esto es lo impresionante de 1944. El movimiento cívico-militar contra el dictador es derrotado por el dictador. Y por lo que uno encuentra en los textos, San Salvador es un cementerio, pues que escucha a las 8 de la mañana las descargas de fusilería contra los prisioneros políticos. Se oyen en la ciudad a las 8 de la mañana. Okay. Esto aumenta el descontento y va a dar lugar a un movimiento cívico que va a derrotar al dictador. Un mes después. Un mes después. Muy bien, Roberto. Con esta caracterización hecha y por último, nos gustaría que con esta hipótesis que atraviesa toda tu investigación, este elemento común, esa caracterización que has hecho de la dictadura del 39, ¿qué lecciones aborda, qué lecciones puede dejar esta hipótesis para la actual coyuntura presente, tomando en cuenta que tenemos además hoy día una coyuntura en la que se discute una nueva reforma constitucional que tiene también su coyuntura, tiene sus intereses, tiene su debate
¿Qué conexión establecerías entre esta investigación de la evolución del siglo XX con esta entrada ya al siglo XXI? Yo creo que las reformas constitucionales hemos tenido la de 1944, que por segunda vez reunió una asamblea constituyente el dictador para volverlo a reelegir sin elecciones, para volverlo a seleccionar sin elecciones. La de 1962, que aunque fue una constituyente y que promulgó la Constitución de 1962, en realidad cambió unos artículos para que el hombre líder del ejército pudiera presentarse como candidato presidencial. Y la reforma de 1992, que es otra historia. Vaya, ¿qué puede uno encontrar en la historia constitucional, en la historia política de las constituciones en el siglo XX? Que el bloque de poder siempre está tensionando la vigencia constitucional. Eso está a lo largo, tensionándola para que no sea efectiva o tensionándola para que permita o las represivas o atropellos constitucionales. Y que creo yo que por primera vez a partir de 1992, me parece, se va a perfilar, aunque el control constitucional estaba más perfilado desde 1983 en la Constitución, se va a perfilar claramente el control de los actos del Ejecutivo. En esta ocasión, lo que vemos, es decir, aquel resultado de la oposición democracia-antidemocracia que se había traducido en el control constitucional, da lugar en la actualidad a una tendencia que parece ir en sentido contrario. Estoy tratando de expresar que estas presiones de los bloques de poder sobre los textos constitucionales y su vigencia han tendido a ser desnaturalizadores de la regularidad y de la vigencia constitucional. Lo fue con la Constitución de 1950. En 1948 hubo, si señalo, ¿no?, como aquel acto en que se declara presidente vitalicio, en 1948, cuando se acuerda la convocatoria a una constituyente el 13 de diciembre de 1948, es como la expresión máxima de lo que estoy señalando, de esa presión del bloque de poder que tensiona la vigencia constitucional y la desnaturaliza por completo. Es el lunes 13 de diciembre, la Asamblea Legislativa convocó a la elección de una Asamblea Constituyente que se iba a realizar el viernes siguiente. Es decir, el lunes 13, la Asamblea Legislativa acordó convocar a una constituyente que se iba a elegir, que la población iba a elegir a partir del viernes siguiente. Es un desatino completo, el extremo de como soy poder puedo hacerlo y qué. Y desnaturalizo toda normativa y vigencia constitucional. Creo que es uno de los peligros que tenemos a lo largo de toda la historia política salvadoreña y que en general las cúpulas militares han tendido a desplazarse pues en donde está el bloque de poder. Así fue como se aniquiló la expectativa democrática en 1944, cuando se celebró una asamblea legislativa en un cuartel. Allí se convocó la asamblea legislativa en un cuartel y los diputados, que eran los mismos diputados de la dictadura, aceptaron tener su asamblea en un cuartel.
Resumo entonces, yo encuentro que la vigencia constitucional da lugar siempre a tensiones, porque la normativa constitucional lo que es el texto que va a regular la convivencia política, la convivencia social. Entonces siempre va a estar sujeto a tensiones. Esa tensión tiende a ser más aguda cuando el bloque de poder presiona por encontrar interpretaciones constitucionales favorables, que se traduzcan en reformas constitucionales que favorezcan al bloque de poder. Y en estas coyunturas, lo que encontramos en el pasado, eso encontramos que la institucionalidad de la Fuerza Armada tiende a desvanecerse en el ejercicio del mando principal de la institución. Ok, muchísimas gracias, Roberto, por esta interesante interpretación y adelanto de los hallazgos. Esperamos que nuestros amigos del canal donde se suba esta entrevista puedan también hacer sus comentarios, hacer sus interpretaciones y pues que sirva como un material también para el apoyo de la docencia. Muchas gracias, Roberto, muy amable. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Esmeralda. Yo invito a quienes hayan visto la entrevista que muy pronto, si es que no ya están colocados los primeros avances del proyecto de investigación que se refieren a el periodo de la dictadura y que para mí sería un enorme gusto recibir críticas y observaciones a esos textos, así que los invito a que los lean. Yo creo que bien se puede señalar al final en dónde está colocado ese primer capítulo del proyecto de investigación. Con gusto lo vamos a estar compartiendo. Agradecemos al licenciado Raúl Torres, nuestro director del CIS, al historiador Roberto Turcios por la participación y el aporte tan valioso que le han dado a la Semana Cívica 2021. Siempre es importante para nosotros como institución realizar este tipo de actividades orientadas a la formación integral de nuestra comunidad universitaria. Y como lo mencionaron los dos participantes, en las publicaciones van a poder encontrar las referencias a donde van a poder consultar el material del que han estado hablando a lo largo de la entrevista. Esto es uno de los esfuerzos interinstitucionales por contribuir también a la divulgación de los procesos históricos salvadoreños. Así que muchísimas gracias. También gracias a todos los que han estado pendientes de esta actividad y al mismo tiempo los invitamos a participar en el resto de actividades que tendremos a lo largo de la semana. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente día y recuerden, la patria no es la tierra, sin embargo, los hombres que la tierra nutre son la patria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.